Voy a intentar autorregularme el tiempo aquí con mi teléfono, de la misma forma un poco que los conductores mayores muchas veces autorregulan los riesgos a los que se exponen. Quiero agradecer a los organizadores, a Stop Accidentes, la iniciativa de haber organizado la jornada y en concreto la invitación a participar en representación de la Dirección General de Tráfico. Y también aprovecho para agradecer a las personas del observatorio que trabajan en materia de datos y análisis y que han contribuido en una buena parte a la presentación que voy a exponer. El tema de los mayores, no sé si decir que me resulta apasionante, pero que podría sonar un poco morboso en este entorno y con esta temática, pero sí que siempre me ha parecido del máximo interés y desde luego muchas veces me encuentro sintiéndome en desacuerdo con las cosas que escucho cuando sale el tema. No pretendo en 15 minutos ganármelos para la causa, pero quizá con un poco de suerte pues, se puedan quedar con una o dos ideas de las que voy a presentar. Yo la verdad es que he aprendido mucho también haciendo la presentación. Mi presentación ya aviso de que tiene muchos datos y no todos ellos son de fácil interpretación. Yo me paso toda la vida echando pestes de la gente que hace presentaciones con un montón de datos e información y cuando le toca a uno, pues, bueno, somos humanos. Entonces les voy a pedir un favor, y es que no tomen notas. Las presentaciones van a estar disponibles y bastante me va a costar tenerles conmigo durante este rato como para que encima estén distraídos con el bolígrafo y el papel. Espero que durante la presentación no haya muchas fugas mentales y si son inevitables, que al menos sean placenteras. Bueno, voy a agregar el grupo de 65 años y más. Se ha dicho repetidamente aquí, lo ha dicho la subsecretaria, cada vez es un hecho más aceptado que el grupo de más de 65 años es cada vez más heterogéneo y requiere un análisis más desagregado. Yo con el tiempo que tengo, pues me he tenido que conformar con agregarlo y presentar medias, que tampoco sé que no son ideales, como ha dicho el profesor Fariña, las medias no son ideales, pero bueno, tampoco tenemos tiempo de ponernos a analizar la heterogeneidad que hay detrás de las medias. Pero es cierto que el grupo de 65 a 74 años, en muchos indicadores de siniestralidad, cada vez se parece más a otros grupos de edad. Yo, como digo, por tiempo y simplicidad los he agregado. Ya se ha dicho aquí, hemos tenido 496 fallecidos el año pasado en esta franja de edad, de los cuales 206 eran conductores, 82 eran pasajeros y 208 eran peatones. En total, en interurbana, el 60% de los fallecidos de 65 años y más son conductores y en urbana el 82% de los fallecidos de 65 años y más son peatones. Yo voy a hacer alguna mención a peatones también, pero voy a centrar sobre todo mi presentación en los conductores. Un poco de contexto, ya se ha dicho, la población está envejeciendo. En 2009, esta franja de edad representaba el 17% de la población censada. En 2020, el 19%. Y el Instituto Nacional de Estadística predice que en 2030 sea el 24%, en 2040 el 29% y en 2050 el 32%. Como curiosidad, el INE predice que las personas de 100 años o más van a pasar de 18.000 este año de 11.000 este año a 108.000 en 2050. No sé si, supongo que debería sentirme reconfortado ante este aumento de la esperanza de vida, aunque uno se siente un poco, no estoy seguro. También ha aumentado el censo, conductores de 65 años y más. Ha pasado del 11% en 2009 al 15% en 2018. ¿Cómo se distribuye el censo y la población en función de la franja de edad? Las barras rojas representan el número de conductores por 1.000 habitantes en 2009 y las barras rojas la misma magnitud en 2018. Fíjense, por ejemplo, en el grupo de 18 a 20 años, el segundo grupo empezando por la izquierda. ¿Cómo ha disminuido? En 2009 aproximadamente la mitad de la gente de 18 a 20 años tenía un permiso, hemos pasado a aproximadamente un 35%. Fíjense cómo ocurre lo contrario en los grupos de más edad. Veamos, por ejemplo, 70 a 74 años.
Si hace 10 años un 40% de esta franja de población tenía permiso, ahora lo tiene un 55%. Pero les digo más, fíjense en la franja de 40 a 44 años. Ahora mismo un 85% de las personas de esta franja de edad tiene permiso de conducir. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando estas personas se conviertan en personas de 65 años o más? Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la población y los fallecidos? En 2009, las personas de 65 años y más representaban el 17% de la población y el 19% de los fallecidos, es decir, eran porcentajes muy equilibrados. Pero 17% de la población, 18% de fallecidos, el cuadro de abajo. En 2018 representaban el 19% de la población y el 27% de los fallecidos. Es decir, se ha ampliado mucho la brecha entre el peso de los mayores en la siniestralidad y el peso de los mayores en la población. Esto lo podemos ver también en el diagrama de barras, que muestra la reducción de la tasa de mortalidad por población para distintas franjas de edad. Fíjense que la que menos se ha reducido es la de 65 años y más, con un 12%, frente a reducciones que en muchos casos son superiores al 30%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los mayores, su tasa de mortalidad ha evolucionado peor que la de otros grupos de edad? ¿Han sido por conductores, por pasajeros, por peatones? Pues descompongamos la tasa de mortalidad. Conductores por habitante fallecidos. El grupo de 65 años y más ha bajado en 10 años un 13%, frente a un 32% de reducción general. Es decir, bastante menos de lo que ha bajado la media de la tasa de mortalidad en conductores. Sin embargo, fijemos lo que pasa cuando esto lo expresamos en conductores fallecidos por conductor censado, que el grupo de 65 años y más ha disminuido un 33%, mientras que la tasa general se ha reducido un 35%, es decir, se ha reducido casi lo mismo. La tasa, cuando la expreso por habitante, ha evolucionado mucho peor, la de mayores, cuando la expreso por conductor censado ha evolucionado igual. Esto quiere decir que esa evolución más negativa de la tasa de mortalidad de conductores mayores se ha debido a un aumento de su presencia en el censo, no a un aumento de riesgo en términos relativos. Pasajeros por habitante, vayámonos a la tercera columna, pasajeros fallecidos por habitante. El grupo de los mayores se ha reducido un 24% frente a un 52% el total de pasajeros, con lo cual también bastante peor la evolución en términos negativos. Peatones fallecidos por habitante. El grupo de 65 años y más se ha reducido un 14% frente a un 19% la tasa general de peatones fallecidos. Con lo cual, bueno, en términos relativos, lo que peor ha evolucionado cuando hablamos de mayores son las tasas por habitante de conductor y de pasajero, y mientras que la de peatones se ha mantenido más o menos en línea con las reducciones generales. Riesgo propio de terceros. Solemos decir que los mayores, se suele decir que causan más riesgo a sí mismos o causan más riesgo a otros. Podemos definir riesgo propio como el que afecta a los conductores de una edad y riesgo a terceros como el que afecta a los pasajeros que viajan con esos conductores, a los ocupantes de otros vehículos o a peatones. Vamos a analizar un poco qué pasa con estos conceptos. A partir de ahora me voy a centrar en lo que son conductores de turismo de distintas edades. Intenten interpretar esta gráfica conmigo. Vamos a irnos a los últimos valores, los demás a la derecha, lo que viene en el grupo de 65 años y más. Cuando un conductor mayor se ve implicado en un accidente en el que hay fallecidos u hospitalizados, en un 31% de los casos la víctima, el fallecido o el hospitalizado es el mismo. En un 69% la víctima o el hospitalizado es otro. Es un pasajero que va con él, es un ocupante de otro vehículo o es un peatón. Vamos a ver entonces el riesgo a terceros. Miren la línea roja de arriba. Estable para todas las franjas de edad, baja para la franja de edad de los mayores. Eso quiere decir que cuando un mayor se ve implicado en un accidente, hay más probabilidad, en comparación con otras edades, hay más probabilidad de que la víctima sea el mismo, que la víctima sea un tercero. Vamos a ver los riesgos de terceros. ¿Qué pasa cuando un conductor de una determinada edad se ve implicado en un accidente y otro, un pasajero de su vehículo,
un ocupante de otro vehículo o un peatón resulta fallecido o herido hospitalizado. Miren esta gráfica. Vayámonos otra vez al grupo de 65 años y más. La línea azul, un 23%. Eso quiere decir que cuando hay un conductor mayor implicado y otra persona resulta víctima, entendida como herida o hospitalizada, en un 23% la víctima es un pasajero de su propio vehículo. La línea verde, un 28%. En un 28% de los casos la víctima, que es un tercero, es un peatón. Y en un 48% la víctima es un ocupante de otro vehículo. Con lo cual, miren la línea roja. Quiere decir, tiene una forma de U invertida. La probabilidad de que el tercero víctima sea un ocupante de otro vehículo disminuye para los jóvenes y para los mayores. Y ahora miren la línea azul. Es una U. La probabilidad de que el tercero víctima sea un pasajero del propio vehículo es mayor cuando el conductor es joven o mayor. No sé si me han seguido hasta aquí. Les voy a preguntar por qué ocurre esto. ¿Por qué cuando un conductor mayor se ve implicado en un accidente hay más probabilidad de que haya pasajeros de su propio vehículo víctimas? ¿Me han seguido hasta aquí? No. ¿Por qué cuando un conductor mayor se ve implicado en un accidente hay más probabilidad de que haya pasajeros de su propio vehículo víctimas que comparado con 35 a 44 años? Les voy a plantear una hipótesis. ¿Van los vehículos más ocupados cuando el conductor es mayor? ¿Quién opina que sí? Bueno, la verdad es que no. La ocupación media, hablo siempre de los coches implicados en accidentes, es mayor para los jóvenes, un 1,50 y tantos. Ese es el motivo de que la curva tenga forma de U al principio, porque los coches con conductores jóvenes van más ocupados, pero luego para el resto de franjas de edad es un valor estable, 1,30 y tantos. Luego los coches conducidos por mayores no van más ocupados. Si esa no es la explicación, ¿cuál puede ser? ¿Qué pasa con los pasajeros que van en coche con un conductor mayor? Que son mayores. Miren este gráfico conmigo. El valor de más a la derecha. El 56% de los ocupantes en vehículos conducidos por conductores de 65 años o más tienen también 65 años o más. Más de la mitad, frente a un 6,3% en el grupo, un 12,3% en el grupo de 55 a 64 años y bajando hasta un 0,9% en el grupo de los jóvenes. Esta gráfica también nos sugiere que los jóvenes españoles no se estiran mucho a la hora de llevar a sus abuelos en coche. No sé, creo que es bueno para la seguridad vial, no sé si es malo para los vínculos familiares, aunque el profesor Fariña y yo estaríamos de acuerdo en que preferimos que los jóvenes caminen con sus abuelos en lugar de ir en coche con ellos. Conductor mayor, pasajero mayor. Vulnerabilidad por vulnerabilidad, vulnerabilidad al cuadrado. ¿Qué ocurre con los peatones? Porque si han visto esta curva también, cuando hay un conductor mayor, tiene mayor probabilidad de causar lesiones a peatones. ¿También hay una asociación entre conductor mayor y peatón mayor? Pues la hay. Pues la hay. En un 29% de los peatones implicados en accidentes, el conductor del vehículo tenía 65 años o más. Y este porcentaje desciende hasta el 19%. Seguramente lo que ocurre es que simplemente se encuentran en las calles y en las carreteras a las mismas horas y en los mismos lugares. Es decir, hay una confluencia de exposición. Pero ya vemos que un conductor mayor suele verse implicado en accidentes con pasajeros mayores y con peatones mayores. Todo esto es una suma de probabilidades, una suma de vulnerabilidades. Riesgo propio. Conductores de turismo fallecidos o heridos hospitalizados por 100.000 conductores censados, año 2018. Una curva de la U, muchos ya la conocerán. Conductores mayores, 12 conductores fallecidos o heridos hospitalizados por 100.000 conductores censados. En los jóvenes, 19, el valor más bajo, un 6, 55 a 64. ¿Por qué se produce esto? ¿Porque los mayores tienen más accidentes o porque cuando se ven implicados en accidentes las consecuencias son más graves? Pues permita que descomponga esto. Esta curva en forma de U que hemos visto es el resultado de multiplicar dos curvas, la de conductores implicados por 100.000 conductores censados. Abajo a la izquierda, curva verde, monótona decreciente, monótona decreciente. Cada conductor mayor censado tiene menos accidentes a lo largo del año
que los conductores de cualquier otra edad. Repito, monótona decreciente. Curva de la derecha, conductores fallecidos o heridos hospitalizados por conductor implicado. En los mayores, 0,04, el doble que cualquier otro grupo de edad. Cuando un conductor mayor se ve implicado en un accidente, la probabilidad de que fallezca o resulte herido grave es el doble que cualquier otro grupo de edad. Con lo cual, el problema de los mayores no es de implicación en accidente, o no fundamentalmente, es sobre todo de vulnerabilidad física. ¿Cómo son esos accidentes en los que los mayores resultan fallecidos o heridos hospitalizados? Voy a ir un poco rápido, algunas de las cosas seguramente las conocen. Comparémoslos con el grupo inmediatamente anterior. El accidente en el que un conductor mayor se ve implicado, el accidente en el que un conductor mayor resulta fallecido o herido hospitalizado, comparado con cuando lo hace un conductor de 45 a 64 años. Los mayores tienen un 12% menos de probabilidad de verse implicados en colisiones frontales, un 5% menos de verse implicados en salidas de vía, un 23% menos cuando lo comparamos con los jóvenes, y un 19% más de probabilidad de verse implicado en colisiones laterales y frontolaterales, es decir, intersecciones y alcances. En alcances no distinguimos si el mayor es el que alcanza o es el alcanzado, pero teniendo en cuenta que circulan a menores velocidades, creo que la apuesta segura es a que en un gran porcentaje de casos los mayores se ven implicados en alcances porque los alcanzan. Un 12% más probable de que el accidente tenga lugar entre el lunes y el viernes entre las 7 y las 12 de la noche. Un 59% más respecto a los jóvenes y un 41% más probable en intersección. Un 20% más de que el conductor mayor sea hombre. Y si hablamos de infracciones, un 12% menos probable de que haya cometido una infracción de velocidad, 65% menos respecto al grupo de 18 a 24 años, un 169% más probable que la infracción consista en saltarse un stop. Esto es un hecho conocido. Recuerdo una anécdota que se contaba en un libro de David Sinar, un investigador israelí. La cuento un poco de memoria, pero hablaba de un presentador de televisión americana muy conocido que una noche dijo que el mejor consejo que le había dado su padre era: hijo, cuando empieces a hacerte mayor, sustituye un giro a la izquierda por 3 giros a la derecha. Más vale perder tiempo rodeando una manzana que enfrentarte al tráfico que viene de frente. Esto, que los mayores tienen un problema con esto, es un hecho ampliamente demostrado en la evidencia. Los mayores es un 12% menos probable que invadan el sentido contrario, 18% respecto a los jóvenes, y un 6% menos probable que no utilice el cinturón, es decir, tiene más uso. Con lo cual, menos salidas de vía, menos colisiones frontales, menos velocidad, menos invasiones del carril contrario, más intersecciones y más alcances, quizá también relacionado con la menor velocidad. Con lo cual, bueno, creo que aquí están interviniendo algunos mecanismos de autorregulación, conducir de día, conducir despacio, etc. Bueno, y para cerrar, algunas infracciones muy graves y delitos. Y estos son los últimos datos con los que les bombardeo. Estos son datos de 2017 en un estudio en profundidad que hizo el Observatorio sobre conductores implicados en accidentes. Conductores implicados en accidentes con víctimas y de los que tenemos prueba de alcohol. Positivos, mayores, 3%. El valor más alto, los jóvenes 18 a 24 con un 8%. A partir de ahí la curva es decreciente. Drogas, cuando tenemos pruebas, los mayores un 1% de positivos. El valor más alto, de nuevo, los jóvenes 21%. Y a partir de ahí, de nuevo, decreciente. Luego, no hay un problema de alcohol relacionado con los mayores y, desde luego, no hay un problema de drogas relacionado con los mayores. Al menos comparado con otras edades. Los conductores en sentido contrario. Un tema... Los conductores en sentido contrario. Porque a veces es un tema que suele preocupar especialmente en los mayores y que a veces ocupa muchas portadas de periódico. En 2017 registramos en nuestra base de datos 23 conductores mayores en sentido contrario. ¿Es mucho o es poco? Bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo juzguen. Hubo 21
entre 35 a 44 o 14 en la franja de edad de 25 a 34 o de 45 a 54. Algunas conclusiones y ya termino. La tasa de fallecidos por habitante de las personas mayores es la que menos se ha reducido en los últimos 10 años. Esto se debe fundamentalmente a una peor evolución de la tasa de conductores y de pasajeros. Y aquí me surge una hipótesis. Hemos visto que las personas mayores suelen llevar a pasajeros mayores también, con lo cual me preocupo si tener más conductores mayores en el censo no solo induce más movilidad de conductores mayores, sino también más movilidad de pasajeros mayores. Los conductores de 65 años y más producen más riesgo a sí mismos que a tercero. El riesgo a terceros se manifiesta mediante una mayor probabilidad de causar lesiones mortales o graves en los pasajeros de su propio vehículo o en peatones. En relación con el censo, la diferencia de los conductores de 65 años y más se encuentra en la vulnerabilidad, no en el riesgo de implicación en accidente. Y algunas diferencias básicas de los accidentes en los que los conductores mayores resultan fallecidos o hospitalizados. Más colisiones laterales, frontolaterales y alcances, menos colisiones frontales y salidas, más accidentes entre semana y de día, más accidentes en intersección, más hombres, menos infracciones de velocidad e invasión del sentido contrario, más de prioridad de paso, y más cinturón y menos alcohol y drogas ilegales. He acabado el bombardeo, la presentación estará a su disposición después al acabar la jornada. Muchas gracias.